سلام و درود به همگی. دوباره کلاس زبان فارسی داریم. Saludos a todos. Nuevamente tenemos clase de persa. ¿Han notado algo distinto en este saludo de hoy o no? ¿O saludé Eh, como siempre? la última palabra, Un poco más, a ver. ¿Qué dije? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Reitero. سلام و درود به همگی. امروز دوباره کلاس زبان فارسی داریم. Eso puede ser traducido como saludos a todos. Nuevamente tenemos clase de persa, pero hay una palabra nueva. ¿Cuál es? Em, Boro. Parecida. ¿Cómo se A dice? ver quién la saca. Hola Daniel, ¿cómo estás querido? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Hola, ¿todo bien? Sí, estoy en Eh, el trabajo, así que Bien, bien. Pensé que en, estabas en- como en una terraza, una cosa así. no, en cualquier momento tengo que hacer una pausa. Bien, no hay Bueno, problema. Bueno, estábamos descifrando algo. En el saludo hay una palabra nueva. Dije así: Salomo Durut Behamegui. ¿Qué dije? Salomo Durú. Turut. Bien, Dorut. Perfecto. Salom o Durut. La O ya saben, ¿no? Significa y. Es la forma persa de decir va. ¿Mm? Eso también ya se sabe. Tenemos, para decir y en persa, tenemos o y tenemos va, que en ambos casos se escribe la vav, ¿no? Pero bueno, se pueden pronunciar de dos formas. Y Dorud, ¿m? Dorud es la forma persa, Dorud, lo escribo ahí, de decir salom, porque salom es árabe, como seguramente muchos de ustedes saben. Salomo Dorud. Ajá, bien. ¿A qué viene esto? Dos cosas. ¿Qué significa Dorud exactamente, etimológicamente? ¿Qué significa? Dorud significa do-rut, do-rut. ¿Rut qué significaba, chicos? día, ¿Cómo? día. No, eso es De Ruth. ruz, Ruth, Es río. río, muy día. bien, perfecto. Dos ríos, ¿no? Como diciendo, bueno, un encuentro, ¿eh? Un encuentro pacífico entre dos ríos, ¿eh? Por eso Dorut. Salomo Durut. ¿Y a qué viene este saludo que lo inventé yo, que es mezcla de árabe con persa? Bueno, en el persa, en la literatura persa, ustedes van a ver muchas veces, que cuando se le da un sentido enfático en una oración, suele suceder que utilicen la palabra en árabe y su sinónimo en persa, vinculadas con o. Y que eso a mí hace ya años, cuando estudiaba persa, me rompía la cabeza porque decía, che, ¿por qué? ¿Y esto cómo se traduce? Bueno, porque es un enfatizante. ¿M? Los distintos idiomas tienen distintas formas de enfatizar. ¿M? Por ejemplo, en castellano decimos buenos días, decimos gracias, ¿m? Felicidades. ¿M? Que en este caso son plurales, pero no es un plural semántico, porque hay un plural de emplear. No, es un plural enfático. Cuando yo les digo buenos días, cuando llega, por ejemplo, al tu trabajo y dice buenos días, es buen día en realidad, ¿no? ¿Por qué?
porque el día es uno. Pero uno dice buenos días por énfasis. Y ese énfasis se expresa en el plural. Gracias. Lo mismo. Gracias. O por ejemplo, llega el día de tu cumpleaños, yo te digo, felicidades, Pablo. Felicidades por tu cumpleaños. Bueno, en realidad sería felicidad, porque es un día de cumpleaños. Bueno, expresamos el énfasis con esta herramienta que es el plural. Eso pasa en castellano. En persa utilizan este tipo de herramientas. ¿Mm? Esto es algo muy copado, chicos, porque como había comentado anteriormente, copado acá en Argentina le decimos algo chido, algo majo, chido que dicen los mexicanos, majo que dicen los españoles, algo chévere, como se dice en el Caribe, porque bueno, son dos sistemas lingüísticos que conviven en uno, con una amplia gama de palabras que se pueden combinar entre sí en las oraciones, lo cual esto lo hace muy, muy, pero muy rico, porque en términos morfosintácticos de la palabra, Salom, por un lado, Dorud, del otro, son distintas, pero a su vez significan lo mismo, y en la oración significan lo mismo con énfasis, como toda una gran paradoja, si se pone a pensar. ¿Eh? Y eso la verdad que lo vuelve algo fascinante. Suele suceder que uno escucha ahí a los puristas de la lengua, a los que vierten distintas ideologías, sobre todo de corte nacionalista en la lengua, que bueno, ¿no? Por un lado, los panarabistas suelen decir que el persa es un árabe mal hablado, que el persa no tiene sentido aprenderlo si uno habla árabe, ese tipo de tonterías. Y por otro lado, uno tiene los nacionalistas persas, los puristas de la lengua, que dicen que el árabe es un elemento contaminante en el persa. Bueno, ambas posturas son equivocadas. Justamente justamente la riqueza que tiene el persa de que es una lengua absorbente, ¿m? Una lengua que va aprendiendo de sus vecinos, reinvierte y arma un sistema lingüístico que, bueno, ha producido uno de los mayores cánones literarios de la humanidad toda, sobre todo en estos 1000 años, ¿eh? Así que, bueno, yo creo que esa es suficiente respuesta para ese tipo de cosas que ustedes se la van a encontrar en la vida. Cuando hablen persa, se van a encontrar seguro, seguro con algún jilguerillo que por ahí le venga con este cuento. ¿M? Pero bueno, desde Salman Farsi, de esta humilde institución lingüística, basándonos justamente en la ciencia, que es la lingüística y la filología, como respuesta tenemos esto, que la riqueza del persa es poder combinar distintos sistemas lingüísticos en su propio sistema lingüístico, desarrollando una herramienta eficaz y elocuente, teniendo como principales influencias, bueno, el persa propiamente dicho y el árabe. Después, respecto al elemento árabe en el persa, no es un árabe mal hablado, como dicen los nacionalistas árabes, los panarabistas, sino que hay solamente dos elementos árabes en el persa que son cualitativos, son importantes, pero no dejan de ser dos. Punto número uno, el alfabeto. El alfabeto persa es un alfabeto árabe modificado. Son las 28 letras del árabe más las más cuatro propias del persa y que a su vez, si bien son más letras, son más grafemas, son menos fonemas. Es fonológicamente más sencillo. Punto número uno. Punto número dos, el vocabulario. Hay un extenso vocabulario en persa que es de origen árabe. ¿M? Entre un 30% y un 60% según la región, el círculo sociolingüístico, etcétera. ¿M? Y que la mayor parte, prácticamente todo ese vocabulario ha sido refonetizado en persa. Por lo tanto, es un signo lingüístico distinto. Ejemplo, la palabra reloj en árabe se dice sa'a, sa'a,
con esa gutural. ¿Y cómo se dice reloj en persa? Por favor, conteste quien quiera. Soat. Ujú. Muy bien, Ignacio. Soat. ¿Mm? Soat. Lógicamente, soat viene del árabe sa, pero bueno, ¿eh? Tiene un cambio fonético. Bien, volviendo a lo anterior, y esto es muy importante y es parte de la clase, en los elementos constitutivos de la lengua persa solamente hay dos elementos árabes. ¿Mm? La, el alfabeto y el vocabulario. El resto es todo el persa. La fonética y la fonología son propias del persa. ¿Mm? eh, la gramática es propia del persa, la sintaxis es propia del persa, y obviamente el canon literario es una producción propia, sin contar de que del periodo sasánida, del persa sasánida, hay muchísimas obras que han sido traducidas al árabe y las mismas han sido retraducidas al persa. O sea, se hizo este círculo, ¿eh? Muy, pero muy interesante porque la época de la dinastía Abbasí, que fue considerada por los historiógrafos del mundo islámico la época dorada del mundo islámico, de mayor expansión territorial, etcétera, se empezaron a financiar, empezó a haber el mecenazgo de las casas de traducción que tanto han producido. No solamente que se han traducido textos clásicos del griego al árabe, sino también del persa medio al árabe y después más adelante volvieron al persa nuevo, que es el persa de Ferdowsí. Por lo tanto, hay muchísimo, muchísimo ahí que el persa aporta y que bueno, ¿no? Está ahí. Hay una gran discusión terminológica respecto a el siglo de oro del Islam, de la civilización islámica, si cómo se le debe considerar o con qué terminología abordar esa época. ¿Por qué? Porque lo cierto es que gran parte de esa gloria, ¿m?, que se tuvo en el mundo islámico ha sido un aporte persa, como por ejemplo la corte abbasí, que eran la mayoría venían de las zonas del Jorasán, como así también que los abbasíes toman la forma de gobierno de los sasánidas. ¿M? Esto es importante tenerlo en cuenta y que bueno, grandísimos, grandísimos científicos, si bien escribieron en árabe, eran de origen persa, como por ejemplo Avicena o Omar Khayyam. ¿Mm? Entonces está la discusión ahí, si cómo se le llama, etcétera. Yo, para hablar de ciertos periodos particulares, hablo de civilización islamo-persa, ¿no? Es decir, mezclado lo persa, lo iranio con lo islámico. ¿M? Por ejemplo, para hablar de dinastías muy importantes como los samaníes, ¿m?, como los safabíes, qayaríes, etcétera, hablamos de civilización islamo-persa. Bueno, Algo espero, parecido ocurre con el español, ¿no? También puede ser que, viste que el español es un rejunte de varias otras lenguas y después cuando el español se empezó a expandir y llegó a América y a otras partes también como que nos pasa en Latinoamérica que decimos a veces parece que no hablamos el mismo idioma, aunque hablamos español, pero bueno, y en España concretamente que están el catalán, el vasco, el sefaradí, el valenciano y todo eso. Y también existe eso mismo, como que hay un debate entre, bueno, no es lo mismo hablar vasco que catalán, pero bueno, todos hablan español y al final todas esas lenguas que forman el español, que nosotros a veces decimos castellano, pero que también el castellano es otra cosa, sino que es una parte, mm, como que todos esos aportan al español, que parece ser el idioma dominante de los latinos y todo eso, como sería el árabe en ese claro, mundo, ¿no? exacto, Entonces como sí, que tiene que ver con la colonización, tal vez, y con sí, el que va ganando las batallas y ganando territorios. Bueno, yo pues estudio catalán y sé que estuvo 150 años prohibido en España. sí, 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 sí. Entonces, bueno, eso influye también.
en esta cosa de que, bueno, es lo mismo, no es lo mismo, y ahí se debate, pero lo concreto es que como que tienen toda una misma raíz y se van, diga- tiene que ver con la cultura, que quiere decir con los hechos de cada persona, y después se van como agrupando, ¿no? Y si eso encima se divide en países, bueno, después ya es Interviene como lo si España político. estuviera, claro, si España estuviera dividido en todas las provincias que hablan, además del español, que están obligados todos a hablar, pues le impusieron políticamente durante años, pero también, sobre todo Cataluña, que es la separatista mayor, digamos, hablan los dos, pero hablan catalán. Vos se encuentran dos catalanes en un grupo de españoles y hablan en catalán. Y Sí, con los vascos pasa algo parecido. Entonces, tiene como como un origen político y geográfico a la vez, e histórico, ¿no? Toda eso que es español, que no es, bueno, que es árabe, que es persa, me parece. en sociolingüística se estudia un fenómeno muy interesante, sobre todo al analizar los factores que pueden determinar esto, que es cómo una lengua pasa de ser una lengua más a ser una lengua hegemónica y cómo una lengua hegemónica puede pasar a ser una lengua más. ¿M? O cómo una lengua puede institucionalizarse y tener una función determinada. Hay muchísimos ejemplos de esto. ¿Cuál es la lengua hegemónica del mundo en el que vivimos hoy? El inglés. El inglés. Bueno, en Estados Unidos cada vez se habla menos inglés porque el español está ganando terreno. Es un fenómeno sociolingüístico muy, muy interesante. Muy, muy interesante, donde intervienen factores étnicos y factores culturales. Por dar un ejemplo, incluso de ser mayoría los hispanohablantes en su momento, que puede llegar a serlo en Estados Unidos, el inglés en estos términos geopolíticos, seguirá siendo la lengua hegemónica del mundo. ¿Por qué? Porque si bien fue Estados Unidos el que ganó tres guerras mundiales en el siglo XX, existe el factor de la Commonwealth. ¿M? La Commonwealth, la mancomunidad de naciones que maneja Inglaterra, que bueno, tienen un poderío socioeconómico y geopolítico importante. Y dije bien, Estados Unidos ganó tres guerras mundiales, la primera, la segunda y la Guerra Fría. ¿M? Son tres guerras mundiales que Estados Unidos ganó. Y además en Estados Unidos en un momento se decidió que iba a ser el idioma, que el inglés iba a ser el idioma oficial, ¿no? Ni siquiera es algo como que fue surgiendo. Claro, Porque en un exacto, momento se discutía si iba a ser el griego, que el idioma oficial de Estados Unidos. exacto. Cuando, entonces como que hasta eso que uno supone, a veces uno piensa que el inglés es más de Estados Unidos que de Inglaterra, porque Ujú, está más lleno del mundo de cultura estadounidense que nos entra por todos lados. Y bueno, se supone que porque fue colonizado por Inglaterra, pero también cuando se armaron los Estados Unidos se decidió cuál iba a ser el idioma que iba a dominar a esa nación que iba a ser dominante. claro, Lo que va a ser, sí, 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 totalmente. si hubiera sido el griego estaríamos mejor. Ejemplo paradigmático es el antiguo imperio persa, el imperio persa aqueménida. El antiguo imperio persa aqueménida fue uno de los primeros imperios en establecer una comunicación multilingüe. Esto es realmente de mucha importancia, de muchísimo interés. Los persas aqueménidas, cuando había comunicaciones oficiales con el imperio todo, publicaban en tres idiomas, en persa, en elamita y en arameo, de forma que la mayor cantidad de los súbditos del imperio pudiesen entender el mensaje oficial. Esto es muy importante, y que oficialmente sus comunicaciones eran en arameo, ¿m? Que eran una cultura semítica que fue subyugada militarmente por los persas aqueménidas
y que sin embargo fue utilizada, fue tomada como lengua oficial, como lengua de cultura. Algo parecido sucedió con la cultura romana cuando se dio con Grecia. ¿M? Cuando los romanos avanzaron sobre Grecia, los subyugaron militarmente a los griegos, pero se quedaron con su cultura. Esto es de muchísimo, muchísimo interés. Los mongoles le pasó lo mismo con los persas y etcétera. ¿Esto qué quiere decir? Que no siempre el dominio militar y económico representa una superioridad cultural. ¿M? En Yo general no, no, yo- en general no. no, no necesariamente, ¿eh? Claro. Eso hay que analizarlo. Lo que sí me atrevo a decir, lo que sí me atrevo a decir es que la literatura escrita en castellano es muy superior a todo lo que se ha escrito en inglés y yo no tengo ninguna duda de eso, ninguna duda de eso. Fíjense los países que tomaron el inglés, que bueno, difícilmente encuentren un Borges, un Cortázar, un Vargas Llosa en Nueva Zelanda o en Australia. ¿M? Ni que hablar de naciones más subdesarrolladas como Surinam, que supuestamente hablan inglés y que tampoco tienen un Andrés Bello, como por ejemplo el caso de Venezuela. Bueno, para no irnos por las ramas, lo último que me gustaría comentar sobre este tema y bueno, les pido disculpas si los aburrí con todo esto, pero bueno, surgió, pero calculo que les suma a la clase, ¿no? En el caso de que les moleste, por favor me dicen y no se repetirá. Es lo siguiente, ¿por qué el persa se llama persa? Hablaron de la cuestión español versus castellano. Yo en esa discusión abogo por llamarle castellano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque castellano hace referencia al lugar de origen de la lengua, al reino de Castilla. De la misma forma, de la misma forma que el latín hace referencia a la Latio, que es la provincia italiana que ahora se llama Lazio, que es el equipo, también el equipo, ¿no? famoso, que es el clásico de la Roma. La ciudad de Roma está en la provincia de Lazio. Bueno, sabemos que la lengua latina, su producción excedió a la Latio, a esa provincia chiquita. De la misma forma que todo lo que produjo el castellano va mucho más de lo que es la provincia de Castilla. ¿M? Bueno, en el caso del persa, nosotros tenemos el persa aqueménida, el persa medio sasánida y reitero, el persa antiguo llamado persa aqueménida, el persa medio llamado persa sasánida o persa pahlaví, y después tenemos el persa nuevo, que es el que surge del canon literario de Rudakí y Ferdowsí, año 900 y año 1000, hasta la actualidad. ¿M? Bueno, el persa que se estudia en este curso es el persa nuevo, ¿m? Que ese persa se desarrolló fundamentalmente no en la provincia de Persia, que es la actual provincia de Fars en la República Islámica de Irán, sino en la gran provincia del Jorasán. Rudaki, Ferdowsi, Rumi, Atar y otros grandes de la literatura, un etcétera largo estamos hablando, son de la provincia de Jorasán, de todo lo que hoy es el noreste de la República Islámica de Irán, el Emirato de Afganistán y Tayikistán, es decir, todo eso, ¿no? La lengua persa que conocemos hoy, toda esa viene de ahí, eh, pero le seguimos llamando persa, no le llamamos jorasaní. ¿Por qué? Porque el origen sí viene de la provincia de Persia, que hoy es una provincia llamada Fars en el sur de Irán. Así que bueno, ¿Puedo hacer una cosa más, una pregunta? lo que usted quiera. Porque para saber si en el persa pasa algo parecido, pero vos dijiste recién la palabra copado,
y eso me disparó algo, que es hablando de todo lo que influye en la formación de la lengua y en el movimiento que va teniendo, que también tiene que ver con el contexto histórico del lugar donde se habla, ¿no? Entonces, Ujú. no, me sorprendió lo de copado porque es una palabra que usábamos los adolescentes de los 80. ¿Por qué? Porque nos criamos en la época militar, de donde viene copar, Ah, mirá, y ya casi no se usa. La usamos algunos pocos, como yo que tenía esa edad en esa época, y alguien que ha tenido contacto con gente más grande, tal vez. claro, Y bueno, como yo. pero ese es un ejemplo, nada más. Pero sí pasa en el español, eh, y los que forman el español y en Argentina, y supongo que también pasa en México y en Chile y todo eso, que ese contexto histórico también va generando nuevas formas. El contexto histórico es decir, quién tiene el poder político, ¿no? Sí, Y bueno, y en Irán hubo una evolución de la lengua desde el tiempo del Shah, que es lo que yo conocí de Irán, y ahora con la nueva República Islámica, sí, por ha habido, supuesto. también Sí, ocurre eso. sí, por Mm. supuesto. En tanto y en cuanto hablamos de una lengua viva, viva significa que está en constante cambio. Y sí, sí, digamos, las diferencias cronolécticas se notan muchísimo, y de hecho a mí me pasa de que veo películas hechas en la época del Shah. ¿M? Estamos hablando de películas de los 60, ¿no? No películas de la época, en el sentido Ah, de que son sino, filmadas ahora con mirada mm, retrospectiva, que eso es una cosa. Estamos hablando de películas producidas en la época, que están en blanco y negro, que son de los años 60, 60, 70, ¿no? Porque se fueron en el 79. Que bueno, la mayoría son películas en blanco y negro, y se nota la diferencia es decir, la cronoléctica con la diferencia de ahora, de cómo se habla el persa ahora. Se nota en muchas cosas. Sí, y ni que hablar de la tipografía, este, de cómo se escribía, sí, 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 sin lugar a dudas. bueno. Ahora no se me viene por ahí un ejemplo así rápido como para decirte, pero esto sí, sí, sin lugar a dudas. Mira, no sé a qué copado venía de copado, no sabía eso, la verdad que todos los días se aprende algo. Además lo usaban los chetos en la tele como una palabra moderna, porque los Ah, militares, hasta aquellos que parecían que estaban fuera de su órbita o de su influencia, se encargaron de influirlos. Producían programas de televisión. Esto venía de Operación Jajá, donde había unos chetos que supuestamente eran modernos, hippies, y hablaban con palabras militares. Entonces, los adolescentes veíamos eso en la tele y repetíamos. Y claro, decíamos copado y claro. otras palabras que no puedo repetir acá, pero que son. También, Eh, también en la época de Colimba, ¿no? Donde Claro, un jovencito de 17 años sabía que tenía que ir al servicio militar obligatorio, y bueno, estaba ya imbuido de un ambiente que, ¿no? Estaba bastante popularizado con eso, y que también, esto hay que decirlo, que hubo un sector importante de la sociedad argentina que apoyó ese régimen, ¿no? Entonces, sí, bueno, reproducía de forma terminológica los parámetros del régimen militar, ¿no? sí, sí. Una Este, preguntita, sí, ¿no? Antes de escribirse con el alfabeto árabe, digamos, ¿con qué se escribía el persa? muy buena pregunta, porque esto acá también hay una cuestión elocuente. Yo lo comenté hace poco en el grupo Salman Farsi, en el grupo institucional que tenemos, que me preguntaron por la cuestión del cirílico en el persa. Yo comenté que, bueno, ¿no? También está llevada la discusión identitaria a la cuestión de que no, de que el árabe, no hay que escribir el persa en árabe, hay que hacer una romanización, etcétera. En el ¿Cómo persa hicieron antiguo, en el Turquía? persa antiguo, el persa antiguo se escribía con el semisilabario cuneiforme. ¿M?
que era algo muy rudimentario. De hecho, yo estoy tomando clases de persa antiguo y las va a ver en Instituto Salman Farsi a partir del año que viene. Le voy a mostrar cómo se escribía el persa en esa época. ¿Es de los babilonios eso? Ahí lo comento, sí. Babilonios, acadios, todos estos amorritas, todos estos pueblos semíticos habían desarrollado este semisilabario. Que esta tecnología gráfica, ¿ven esto que ven acá? Esto que se repite acá, acá, acá. Bueno, eso se llama pasapalabra. Divide una palabra de la otra. No había espacio. ¿Mm? Esta tecnología gráfica fue desarrollada por los pueblos semíticos de la Mesopotamia y los persas la tomaron, la simplificaron y la empezaron a utilizar para escribir el persa antiguo. Volvía a este tema porque, bueno, el Ayatollah Jamenei, o sea, el soberano de Irán hoy, también tiene un Twitter en cada idioma, al igual que el Papa Francisco. ¿Mm? Es decir, líderes que tienen una llegada internacional importante, siguen con esa práctica, ¿no? De multilenguaje. Bien, em, esta es una tecnología semítica que adoptaron los persas, pueblo indoeuropeo. El persa medio, el persa medio, el persa sasánida, lo mismo. Es el alfabeto arameo modificado, simplificado, utilizado para el persa. O sea, lo mismo. Los semitas generan una tecnología, los persas la acomodan y la reutilizan. ¿Mm? Y aquí el persa ahora lo mismo, es el alfabeto persa, una tecnología semítica. Siempre cito este ejemplo. El árabe generó este alfabeto, pero que se escribía de forma muy rudimentaria y poco estética. Los persas lo tomaron y generaron la caligrafía nastaliq, que es uno de los artes caligráficos más bellos del mundo. ¿Mm? Bueno, de la misma forma que el fútbol lo inventaron los ingleses, pero, pero los mundiales, Brasil tiene 5 Copas del Mundo, Argentina tiene 3, Inglaterra tiene una. De forma elocuente, es un ejemplo parecido, ¿eh? De que el origen de algo no significa que su desarrollo se quede ahí o que lo original valga por eso, ¿no? Y así con todo. Bueno, Brasil es un país que mueve más que Portugal, no en el fútbol en general, ¿no? Es más poderoso. O sea, Portugal no se sienta con nadie, Brasil es parte del BRICS, por dar un ejemplo. Bueno, muchachos, vamos a lo nuestro.